implica vencer los obstáculos que impiden el acercamiento a Él. Y para esta madre desesperada, seguramente uno de los primeros obstáculos que tenía que vencer era el de los discípulos. ¿Los discípulos? Yo creo que lo más seguro es que los discípulos conocían de primera mano que Jesús quería estar solo, ¿verdad? Seguro ellos estaban con Él, guardando su distancia. No era tiempo de trabajo ministerial, entre comillas. Eso somos nosotros que decimos, hoy es mi día de descanso, o yo no, hoy he planeado otra cosa y nos cerramos en eso y ya. Pero cómo nos toca aprender de Jesús, ¿verdad? Los discípulos seguramente decían, no es tiempo de trabajo ministerial. Jesús no quiere ser molestado por nadie. Quería estar lejos de la multitud hasta el punto que se fue entonces a la región de los gentiles. Así que me imagino que los discípulos trataban de estorbar a esta mujer el acceso a la casa donde Jesús estaba. Pero ella estaba enfocada en Jesús, en lo que quería, y nadie le iba a detener hasta que ella obtuviera lo que buscaba. Así que apenas lo descubre, ¿qué hace? Ella logra entrar a la casa porque Jesús está, dice Marcos, que en una casa. Mateo nos presenta el episodio de otra manera, dice, nos da a entender que ella alcanza a Jesús cuando Jesús va en la calle. Pero Marcos nos dice que ella entra a la casa, se postra, se rinde a sus pies, se tira a sus pies. ¿Ya? Se deja caer delante de Jesús. Y esta es una actitud de clamor, pidiendo clemencia, ayuda. Son gritos de auxilio que esta mujer está dando. Y Mateo, entonces, quien relata el mismo episodio, dice que ella clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Tan grande como su problema era su grito, mis amados hermanos, su agonía, su sufrimiento, su aflicción. Creo que todo buen padre sufre con el sufrimiento de sus hijos. Su clamor estaba cargado de dolor. Ella, al considerar la situación de su hija, desesperadamente busca la ayuda en Jesús. Desde el punto de vista de Mateo, para los discípulos se tornó incómodo el clamor de ella. ¿Usted se imagina que usted va por la calle y alguien está gritando detrás de usted? Los discípulos se cansaron de esto, les pareció incómodo. ¿Por qué? Porque Jesús no decía nada, Jesús guardaba silencio, según Mateo. Era una aparente indiferencia hacia esta mujer, pero ella no se resignaba al silencio de Jesús, sino que ella continuaba clamando, clamando. Nada la podía hacer parar. Su incesante clamor hizo que los discípulos le digan al Señor, Señor, haz algo por esta mujer, despídela, porque da voces tras nosotros, es decir, nos incomoda, nos perturba, hace mucho ruido. Yo me imagino que en la casa los discípulos intentaban impedir el acceso de ella. Aquí quizás ellos están diciendo, haz algo, pero que se vaya, pero haz algo. Dale lo que pide para que se vaya, Señor. Un segundo obstáculo es la brecha cultural y religiosa entre judíos y gentiles. A esta mujer no le importó la limitación que le imponía la cultura para continuar buscando
a Jesús. Para los judíos esta mujer era considerada inmunda porque era gentil, sumado a que era mujer, ¿verdad? Y que no era apropiado que una mujer judía hablara con un rabino o se le acercara. Recordemos lo que pasó con la mujer samaritana. Los judíos se asombraron de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Cómo criticaron a Jesús en la casa de Simón cuando la mujer llegó y le adoraba, le derramó el perfume en sus pies. Entonces esta mujer era considerada inmunda por ser gentil. Era un agente contaminador y procedía de una región sumamente idólatra, Tiro y Sidón. Ella no contaba con los privilegios con que contaba un judío. Parece que la intención de Marcos al decirnos que esta mujer era griega, el versículo 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. O sea, si Marcos dice que era de Tiro, era de Sidón, que era sirofenicia, Mateo dice que era cananea, que es lo mismo, es porque Marcos quiere hacer un énfasis en algo. Quiere mostrar que habían prejuicios culturales, que habían barreras que separaban, que impedían que esta mujer tuviera acceso al Señor Jesús, llegar hasta Jesús. Pero a ella no le importó nada eso. Ella no era parte de la ciudadanía de Israel. Ella era ajena a los pactos y a las promesas. Ella no esperaba al Mesías como lo esperaban los judíos, pero ella oyó de Jesús. Y es interesante porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la pregunta que yo me hago, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, ¿eso produce fe en nosotros? ¿Nos fortalecemos en el Señor? ¿Nos llenamos de Dios? ¿Le creemos más a Dios? ¿Vivimos por la palabra y no por las circunstancias? ¿Nos movemos a buscar lo que la palabra me está ofreciendo? Esta mujer oyó y creyó. Contrario a los judíos, apenas oyó a Jesús, creyó en él y lo buscó, superó todos los obstáculos y prejuicios culturales para que él ejerciera su poder y su autoridad, dando libertad a su hija que estaba poseída por un demonio. Tirada a sus pies, dice el texto, se postra, se tira a sus pies. Ella hace un ruego específico, ella es específica en su clamor. ¿Y cómo nos toca a nosotros aprender a hablar con Dios? Aprendemos a hablar con todo mundo, ¿verdad? Soltamos lo que hay en nuestros corazones, lo decimos, pero con Jesús damos tantos rodeos. Señor, tú eres bueno, Señor, misericordioso. Todo eso hay que decirlo en la oración, pero hay que ser específico. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Ella hace un ruego específico que echara fuera de su hija al demonio. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, dice el versículo 26, al final del versículo 26. Mis amados hermanos, no hay nada que impida que Jesús reciba y escuche a alguien que le busca para que le libere de sus cargas. No hay nada en este mundo que pueda impedir que una persona se acerque a Jesús y Jesús le reciba. Lo que ocurre en el hogar de esta mujer no está lejos de lo que ocurre en nuestros hogares, mis amados hermanos, o en muchos de nuestros hogares hoy en día. Los padres están perdiendo a sus hijos. ¿Usted cree que eso es así? Los padres están perdiendo a sus hijos. ¿Cómo nos da dolor ver a niños tan pequeños consumiendo, verdad? Fumando en las calles como si no tuviesen papá ni mamá. ¿Ya? Los hijos sufren de ansiedades, de depresión.
Los hijos sufren de influencias de espíritus inmundos, son violentos, agresivos, irrespetuosos. Y esas son evidencias de que algo malo está ocurriendo. Algunos son esclavos de la droga o de cualquier otro vicio. Otros padecen una enfermedad o andan en malas compañías. Los hijos no valoran la vida, los jóvenes, los niños hoy en día se arriesgan a lo que sea sin importar si pierden la vida. No aceptan límites. Se niegan a edificar la vida sobre algún fundamento sólido y duradero. Viven del aquí y del ahora. Y ante esta realidad, mis amados hermanos, amada iglesia, esta mujer pagana, que no tenía las promesas, que no conocía las escrituras como la conocía un judío, se presenta como un modelo de madre que asume el sufrimiento de su hija como si fuese suyo. Ella no asume una actitud de derrota. Es triste ver a cuántos padres con los brazos cruzados porque ya no saben qué más hacer. Y esa es la frase, ya no sé qué más hacer. ¿Ya? Y estoy hablando de padres, pero no es el caso solo de los padres, de esposas, de esposos, de la problemática que se vive en la casa. Esta mujer no asume una actitud fatalista, como si no hubiera ninguna posibilidad de cambio. Ella sabe que nada de lo que ella pueda hacer le dará libertad a su hija, pero sí sabe dónde puede acudir para pedir misericordia a favor de su hija. Contrario al pueblo de Israel que escuchaba la palabra, escuchaba a Jesús, tenía las escrituras para discernir que el que estaba andando en Galilea, haciendo milagros, señales, sanando enfermos, echando fuera demonios, era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ellos lo que hacían era estorbar, cuestionar, pedir más señales. No tenían la capacidad de discernir, esa capacidad que da la palabra de Dios, porque sus corazones se habían endurecido. Hoy en día, mis amados hermanos, muchos padres no han entendido la influencia demoníaca que se ha levantado para destruir a la familia. Hay que despertar, hay que abrir los ojos, hay que tomar conciencia en qué mundo estamos viviendo, la responsabilidad que Dios ha dado a los padres en este tiempo, mis amados hermanos. Esta mujer pagana se nos presenta como un modelo de dónde y a quién debo acudir y de qué manera lo debo hacer. El enemigo se ha levantado para destruir a las nuevas generaciones, pero muchos, igual que los escribas y los fariseos, y escúcheme esto por favor, muchos igual que los escribas y que los fariseos creen que con mandamientos de hombre, con reglas, con imposiciones, diciéndole a la gente que haga esto, pero ellos no lo hacen, no son ejemplos, no son modelos. Y así pretenden que sus hijos busquen de Dios. Así pretenden cambiar a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Igual que los escribas y los fariseos con mandamientos de hombres que no tienen poder para cambiar el corazón. Porque el problema del hombre es del corazón y solo lo resuelve Jesús. Amén. No con reglas vamos a cambiar a los hijos. No siguiendo ciertos hábitos y costumbres. Hay que tener una relación con el Señor. Padres que ni ellos mismos muestran cambio en sus vidas y pretenden ver a sus hijos libres de todos los males que hay en este mundo. La experiencia de esta mujer quedó registrada en las Escrituras
para mostrarnos que es necesario acercarnos a Cristo y clamar incesantemente por misericordia. Y yo quiero preguntarte, ¿cuáles son los obstáculos que debes determinar, pasar por alto para buscar a Jesús? ¿Cuáles son esos obstáculos? Reflexiona en tu vida. ¿Qué obstáculos hay en tu vida? Para esta mujer era la barrera cultural, religiosa, el hecho de ser mujer, de no ser parte de, no tener la ciudadanía de Israel. Pero ella venció todo eso, no le importó. ¿Cuáles son los obstáculos que nosotros mismos nos imponemos? ¿Y sabe por qué no vencemos los obstáculos? ¿Por qué no superamos esos obstáculos? Porque el mayor obstáculo que hay en nosotros se llama orgullo. Creernos que nos merecemos todo. Creernos que Dios tiene que hacer algo por nosotros. Oiga, y esa frase es tan común, ¿verdad? Es que Dios tiene que hacer algo por mí. Dios no tiene que hacer nada por nosotros. Nosotros tenemos que aferrarnos a la misericordia de Dios. Y eso tiene que ver con lo segundo que le quiero decir. Los que buscan al Señor creen en su bondad y se aseguran y se acogen a sus misericordias. Creen en su bondad. Él es el bueno, no nosotros. No hay méritos en nosotros para demandar nada de Dios. Como no había méritos en esta mujer sirofenicia, no tenía promesas para decirle, mira, yo reclamo esta promesa. No, ella carecía de promesas. Samuel Pérez Millos dijo, si hubiera hoy padres y madres que intercedieran por sus hijos de la manera como lo hizo esta sirofenicia, no habría tantos hijos arrastrados por el pecado y lejos de Dios. Pero, mis amados hermanos, aún el amor sacrificial de los padres se ha ido perdiendo. Hay padres que les importa más sus propios intereses que las de sus hijos. Hay padres que han agotado todos los recursos también, por otro lado, todos los recursos humanos y han buscado ayuda en dioses falsos, en lo que no es Dios. Porque no queremos humillarnos delante de Dios. Porque creemos que tenemos todo asegurado y que Dios tiene que hacer algo por nosotros. Es la obligación de Dios. Esta mujer, con lo poco que sabía de Jesús, le es suficiente para saber que en Él encontraría lo necesario para la liberación de su hija. Y lo que va a ocurrir a continuación, en el versículo 27, ejemplifica la actitud que debe asumir o que debemos asumir ante el Señor, reconocer nuestra necesidad ante Él, humillarnos delante de Él, dejar nuestro complejo de superioridad, como lo tenían los judíos, o en algunos casos de inferioridad. No merezco nada. Y nos olvidamos de la cruz de Cristo. O merezco todo y Dios tiene que hacerlo, ¿verdad? Observe la respuesta de Jesús a esta madre angustiada. ¿Qué le dice Jesús? Versículo 27. Deja primero que se sacien los hijos,
Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cómo se sentiría usted si estuviera en el lugar de la mujer? ¿Qué haría? Nos ofendemos cuando alguien nos dice, el líder de la iglesia o el pastor o cualquiera de los líderes, hoy no te puedo atender, pero te puedo atender mañana. Y nos ofendemos y nos llenamos de soberbia y de orgullo porque, ¿cómo así? ¿Por qué no? Que él no sabe quién soy yo. ¿Para qué está puesto ahí? ¿Ya? Para eso se le está pagando. Y nos llenemos de soberbia y orgullo porque no aceptamos un espera. Y Jesús lo que le está diciendo a esta mujer es, espera. ¿Ya? Lo primero que Jesús está diciendo es que espere. Deja primero, ¿verdad? ¿Le dijo no? No le dijo no. Le dijo, deja que primero, es decir, sí voy a hacer algo por tu hija, pero debes esperar. Ante un clamor que esta mujer está haciendo, que exige una respuesta inmediata, Jesús le dice, espera. Dios mío, ¿cómo nos sentimos nosotros ante una situación de esa? Señor, ¿no te das cuenta lo que está pasando? Él espera, es atormentador, puede ocurrir algo peor. Se nos olvida que el Señor tiene el control y que nada puede ocurrir si Él no lo permite. Espere que. Y Jesús ha usado una parábola. Eso es una parábola para decirle a esta mujer que hay un plan de salvación. Él no lo está diciendo como lo estoy diciendo yo. Él está hablando a ella en parábolas, como él dijo que le iba a hablar a los incrédulos, en parábolas, para que oyendo no oigan, para que no crean. A los discípulos les iba a hablar claramente, pero a los otros no, sino por parábola. Y le está hablando a esta mujer en parábola. Una analogía, una comparación. Y le está diciendo que hay un plan de salvación y que él debe seguir ese orden. Hay un orden de Dios para el plan de redención, para el plan de salvación. Deja primero, Jesús está diciendo, hace referencia al orden que debe seguir según el anticipado plan de Dios para el anuncio del Evangelio. ¿Recuerdan lo que pasó en Mateo 10? Cuando Jesús mandó a los discípulos a llevar el Evangelio. Jesús envió a los 12 y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Primero los judíos, ¿por qué? ¿Porque Dios tiene preferencia? ¿Porque Dios hace acepción de personas? No, ha dejado claro que Él no hace acepción de personas, sino que hay un plan de Dios, y era que los judíos, que Israel se convirtiera en el siervo de Dios, en el embajador, en el que llevara la revelación de Dios a todas las naciones, y que la salvación iba a venir por medio de ese pueblo, porque por medio de ese pueblo nació el Mesías. Porque se supone que eran ellos quienes debían reconocer en Jesús el cumplimiento de las Escrituras. ¿Cuántas veces leemos en los evangelios que Jesús dice, ¿no has leído las Escrituras? Ellas hablan de mí, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando ellos no entendían y estaban confundidos, a los escribas, a los fariseos, Jesús los mandaba a revisar las Escrituras, porque las Escrituras hablaban de Él. Y ellos si ellos conocían las Escrituras, tenían que darse cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Pero habían sido incapaces, porque habían puesto los mandamientos de los hombres por encima
de la revelación de Dios. Claro, después que Jesús resucitó, Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hacer discípulos en todas las naciones. Dios, Jesús está siguiendo un plan, el plan de Dios. Y Pablo también nos recuerda eso en Hechos, cuando en Antioquía, en Pisidia, Pablo y Bernabé, Antioquía de Pisidia, los judíos estorbaban la predicación. Entonces Pablo viene y le dice, bueno, a vosotros en verdad era necesario que se hablase primero el evangelio, la palabra de Dios. Mas puesto que la están desechando, entonces me voy a predicar a los gentiles. Ustedes no nos consideran dignos de la vida, no son considerados dignos de vida eterna. Así que nos volvemos a los gentiles. Pablo está diciendo que también hay un plan de Dios, ¿verdad? Primero los judíos, se supone porque ellos iban a cumplir la misión de llevar el evangelio a todas las naciones. Para ilustrar esta parábola, para ilustrar lo que Jesús le está diciendo a esta mujer, este plan que Dios tiene, Jesús usa una imagen muy conocida para los judíos, para la gente de esa época y para nosotros también. La imagen muestra, ¿qué es lo que muestra la imagen? Versículo 27. ¿Qué es lo que pasa en la casa cuando van a servir los alimentos? ¿A quién le sirven primero? Aquí se nota la cultura machista, ¿verdad? A los varones, dijo alguien por aquí. Al papá. Lo que quiere decir es que primero se le sirve a la familia, en el caso de los judíos, a los hijos, ¿verdad? A los hijos. ¿Y qué se hace con las sobras? ¿A quién se le echa? A los perritos. Jesús está diciendo, mira, así como en la casa, en un hogar hay un orden, en el caso de los judíos, primero se les sirven a los hijos y después lo que sobra se le echa a los perritos, a las mascotas. Sin embargo, hoy la costumbre como que va cambiando, ¿no? Hoy en muchos hogares los animales las mascotas tienen más valor que los hijos, ¿ya? Y parece que hay un alimento especial para ellos y a veces en algunos casos son ellos los que primero son servidos y todo esto. En otra palabra, Jesús le está diciendo a esta madre desesperada que el turno de los gentiles, a los que los fariseos consideraban perro, y Jesús está usando el lenguaje de ellos, deja primero que coman los hijos, ¿ya? Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Los fariseos decían que los gentiles eran perros. Jesús le está diciendo a esta mujer, no ha llegado tu turno, porque primero hay que alimentar a los hijos, a los que están en la mesa. Igual que los perrillos son mascotas, ella debe esperar. Parece duro esa palabra, ¿verdad? Ella debe esperar que Jesús cumpla su tarea, que Jesús cumpla su ministerio. ¿Cómo nos sintiéramos nosotros si estuviéramos en lugar de esta mujer? ¿Cómo cree que se sintió ella? ¿Qué diría? ¿Entendería el mensaje usted del Señor? ¿Entendería lo que el Señor le quiere comunicar? Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Lo tremendo de esta historia es que esta mujer entendió perfectamente la parábola. ¡Increíble! En los versículos anteriores, Jesús había hablado del corazón. Les había hablado de una parábola y ellos dicen, Señor, explícanos. Ni los discípulos entienden las parábolas, el mensaje que hay allí acerca del reino de Dios. Y esta mujer lo ha entendido perfectamente. Entendió el significado de la parábola. Es de admirar que ni aún los discípulos habían entendido. Pero ella sí. Ella ha captado el mensaje detrás de la parábola.
Ella ha entendido que Jesús tiene un plan de redención y que incluye a los gentiles y que ella también está incluida en ese plan. Ella asume que no tiene un lugar en la mesa. Ella sabe y es consciente que no tiene un lugar en la mesa porque no es judía. Pero también tiene la firme convicción de que Jesús es bueno y que su poder es tan grande que aún las migajas son suficientes para traer liberación a su hija. ¿Eso no le parece maravilloso? Aún las migajas, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sano. Qué fe tan grande, ¿verdad? Jesús es suficiente. El hecho de acudir a las migajas habla de la humildad, de la capacidad de esta mujer de humillarse, de llegar lo más bajo posible, con tal de que Jesús le mostrara su poder, su bondad. Ella es consciente de su gran necesidad y no tiene problema aún de ser comparada con un perrillo, con una mascota. No se ofende, no se aleja, no se llena de orgullo. Ella se reviste de humildad, reconoce su condición y apela a la misericordia de Jesús. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Qué poderoso, ¿verdad? Qué capacidad de búsqueda, de insistencia delante del Señor. Su acercamiento a Jesús tenía como fundamento lo que oyó de Jesús. Pero al estar con Jesús, su fe se intensifica. ¿Usted no se da cuenta que en la medida que usted lee la palabra, su fe se intensifica? Ella está oyendo la parábola de Jesús y su fe se ha intensificado, va creciendo. Y esta parábola le dio luz a ella para seguir insistiendo. Ella se identificó con los perrillos. Ella dijo: ah, sí, yo soy los perrillos, listo, yo soy gentil, no tengo ningún problema. Al fin, aquí nos dicen perro. ¿Ya? No tengo ningún problema de identificarme con los perrillos. Ella no pedía más que recibir un trato, el mismo trato que se le daban a los perrillos. Con eso era suficiente. Ella sabía que mientras el pan del cielo era repartido entre los judíos, los pedazos, las migajas que caían de la mesa tenían el poder suficiente para dar vida a otros. Cuando leía esto pensaba en la multiplicación de los panes y los peces, las canastas que sobraron. Y luego leo el texto de que tan solo el borde. Y ahora Marco nos habla de las migajas. El Señor está diciendo: oye, solo te estoy pidiendo que tengas un poquito de fe, que creas la palabra, que pongas tu confianza en Dios y no en tu condición. Dios es tu ayuda. Los pedazos y las migajas y los bordes de los mantos de Jesús es suficiente. Mateo 15, 28 dice que Jesús, la otra historia paralela, Jesús se admiró de la fe de esta mujer y le da lo que ha pedido. Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Ella sigue sorprendiéndonos después de esto. Después que Jesús le dice esto, ¿usted qué haría? Ah, Jesús, pero ve a la casa.
Jesús, pero pon las manos encima de ella. Tócala. Di algo, pronuncia una palabra. Ella sigue sorprendiéndonos. Su capacidad de creer en Jesús. No hay distancia. No importa la distancia, no hay límites para el poder del Señor. Nosotros a veces creemos, ¿verdad?, que hay límites. ¿Ya? Ella, que dice la palabra, ella sigue sorprendiéndonos. Ella no pide que Jesús vaya a su casa. Solo cree en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Respondió ella, sí, Señor. El 29. Entonces le dijo, por esta palabra Jesús le dijo, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Eso es fe. Eso es vivir. Vivir de fe. Usted dice que tiene fe. Viva conforme a la fe. Camine conforme a lo que cree. Crea en la misericordia del Señor. Crea en su bondad. Crea en su poder. Dice, y cuando llegó a la casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama, descansando. Después de tanto sufrimiento, después de tanta agonía. Mis amados hermanos, creo que debemos ser como esta mujer, reconocer nuestra necesidad de ayuda. Es tan fácil decirle a otros, ora, pero nosotros seguimos enredados en asuntos de esta vida, ¿verdad? Y que otros lo hagan por nosotros, que otros se humillen. Es que a ti Dios sí te oye. Hemos visto que Dios recibe a los que le buscan, ¿verdad? Recibió a una gentil que no era su turno. No, los judíos estaban rechazando al Señor, aunque era el tiempo de ellos, para ver la gloria de Dios. Debemos ser como esta mujer, reconocer nuestra necesidad de ayuda, aferrarnos a la gracia y a la misericordia de Dios en Cristo. A veces nos parecemos más a los escribas y a los fariseos. Nos creemos tan dignos que nos cuesta humillarnos ante la presencia de Dios. Nos cuesta rogarle a Dios. Nos cuesta doblar nuestras rodillas delante del Señor. No tenemos tiempo para eso. Dejamos que Satanás siga haciendo de las suyas. Y creemos que con palabras y con mandamientos de hombres vamos a cambiar las cosas. Alguien dijo que cuando entendemos el mensaje del Evangelio, nos damos cuenta que somos peor de lo que nosotros pensábamos que éramos. ¿Escuchó eso? ¿Por qué no nos humillamos delante de Dios? ¿Por qué no traemos a Él nuestras cargas? ¿Por qué no creemos que Él tiene el poder para liberar a los hijos? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Los hijos es el regalo de Dios para los padres. Los padres tienen una gran tarea delante de Dios. Pero hay otros intereses. Y no nos humillamos porque no hemos entendido que somos peor de lo que nosotros pensábamos que éramos. Porque no nos acercamos a la palabra, que ella es la que nos ilumina, la que nos muestra. Ella es el espejo que nos muestra nuestra realidad y nuestra necesidad de Dios. Pero al mismo tiempo, en Cristo somos más amados y aceptados de lo que nunca llegamos a imaginarnos. ¿Escuchó eso? Somos peor de lo que pensábamos que éramos, pero somos más amados y aceptados de lo que nosotros llegamos a imaginarnos, ¿no?
la gracia y la misericordia de Dios, el gran amor de Dios para con nosotros. No hemos entendido eso. Decimos de tal manera amó Dios al mundo, pero, o sea, no lo sentimos, no lo hemos comprendido. Él se ha acercado a nosotros para que nosotros nos acerquemos a Él en cualquiera que sea la situación, mis amados hermanos. ¿Ya? Si llegamos a entender esa verdad del Evangelio, vamos a entender la suficiencia de Cristo y el poder de las migajas. Pero nosotros ya estamos en la mesa. Mucho más todavía podemos experimentar y conocer el poder de Jesús, porque nosotros ya estamos en la mesa. ¿Cuántos están en la mesa con el Señor? ¿Cuántos son hijos de Dios? Pero hay muchos que no están en la mesa y son ejemplo de fe para nosotros. ¿Ya? Mateo dice, Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Será que el Señor está diciendo mentira? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros pedir? ¿Por qué no buscamos? Recordemos lo que leí ahorita de Samuel Pérez Millo. Si hubiese más padres que se humillasen delante del Señor, hubiese muchos hijos sirviéndole a Jesús. Amén. Siendo libres de la esclavitud, del pecado. Quiero animarte a que te pongas sobre tus pies y le respondas a Dios en esta mañana. Ponte sobre tus pies, por favor. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te dice el Señor en esta mañana? ¿Cuál es el llamado que el Señor está haciendo a tu vida? Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Tu pueblo te necesita. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? ¿Qué es lo que te impide acercarte a Él? ¿Qué es lo que te impide buscar su presencia? ¿Cuáles son los obstáculos que tienes que vencer? ¿Qué has oído de Jesús? ¿Qué sabes de Jesús? Oh Dios, cuán necesitado estamos de tu presencia, Señor. Tu pueblo está sentado en la mesa. Oh Padre de la gloria, pero no disfrutamos de la mesa. Pero no nos saciamos de lo que hay en la mesa, Señor. A veces ni siquiera de las migajas que son suficientes para dar vida, Señor. Padre de la gloria, quizás nos hemos vuelto crueles, duros, como los escribas, Señor. Oh Dios, hemos sido indiferentes al sufrimiento, Señor, de muchos. Señor, quizás muchos
han asumido una actitud de abandono, esperando, Señor, simplemente que suceda lo que tiene que suceder. La muerte, Señor, de muchos. El fin del pecado, Señor. La muerte de muchos hijos, la pérdida de toda una generación, Señor, que tú has venido a salvar, a dar vida, Señor. Quizás necesitamos recuperar el amor. Para muchos padres necesitan recuperar el amor de padre, que los lleve a humillarse delante del Señor. Quizás muchos hijos no están poseídos por un demonio, pero hay influencias del mal, hay esclavitudes. Y tú no los vas a cambiar con tus regaños. Los vas a cambiar en la presencia del Señor. Este es un modelo de oración, de intercesión, de búsqueda. Quizás necesitamos clamar por nuestras propias vidas, porque vemos el mal de los otros